Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy en el tutorial que toca vamos a hablar un poco sobre el fabricante Finder. Os cuento, hace unos meses en redes sociales escuchamos que el fabricante Finder había entrado al mercado CanX. Nosotros seguimos mucho al fabricante Finder porque todo lo que lleva relacionado con el tema de los relés y temporizadores, nosotros por aquí lo usamos mucho porque pensamos que es uno de los fabricantes de mayor prestigio en este campo. Cuando leímos en redes, como digo, que había entrado en el mundo CanX, contactamos con ellos y le pedimos que, por favor, nos dieran información porque estaríamos muy interesados en conocer, pues bueno, pues su producto, lo que tienen pensado hacer aquí en España y todo eso. Bueno, pues no solamente nos enviaron información, sino que fueron capaces de enviarnos dos de sus productos que van a sacar al mercado para que aquí los testemos en iCanX School. Los tutoriales de hoy lo hemos hecho, bueno, lo ha hecho mi compañero Juan Carlos, ya os lo presento. Siempre en el inicio de los vídeos normalmente salgo yo, pero hoy como andaba por aquí por la oficina y todavía no se había ido a casa, pues le he dicho, oye, ¿por qué no haces el inicio del vídeo conmigo? Y también, bueno, que te conozcan los seguidores, que muchas de las cosas, muchas de las iniciativas o vídeos que vamos haciendo, aunque la cara visible soy yo, pero detrás hay muchas horas de trabajo de compañeros como Carlos, que lo dejan todo preparado y maquetado para que sea yo nada más que leer y lanzar lo que tenga que decir, ¿vale? Bueno, pues hoy en el tutorial vamos a ver el primer producto que nos ha dejado el fabricante Finder, que es este actuador, ¿de acuerdo? Bueno, os lo vamos a enseñar, o mejor, antes de sacarlo de la caja, hemos hecho un análisis del producto para ver cuáles serían los puntos más potenciales o cuáles serían los puntos más significativos a destacar de este producto, ¿de acuerdo? Lo vamos a mencionar, aunque luego más detalladamente lo vais a ver en el tuto que Carlos ha hecho, donde lo hace de forma más práctica, ¿de acuerdo? Aunque él lo va a desarrollar más, yo voy a hacer mención porque son muy interesantes, como por ejemplo la aleación especial de sus relés. Tiene una superior resistencia al transitorio, tiene un inicial de arranque muy importante, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. La vida útil de sus contactos es más prolongada. Todo esto voy a explicar por qué hago mención a esto. Y tiene una alta calidad en sus relés. Ustedes pensar por un momento que Finder es especialista de hace ya muchos años en fabricación de relés. Es decir, habrá pasado esta empresa que lleva tantos años en el mercado por un montón de historias y ese know-how, esa experiencia de relés los ha incorporado en su producto, en el producto CanX. Es un acierto. Es un acierto. Es digamos el punto fuerte, ¿no? El hecho de que alguien sea especialista en algo y lo incorpore en su producto, oye, eso es un punto a favor. Pero bueno, perdón Antonio, sí. Pero pensábamos, aquí vamos a descubrir si realmente los relés iban incorporados o no iban incorporados. Lo veremos en este vídeo, como lo va a mostrar ahora después Antonio, sí. Y confirmaremos si o no llevaba incorporado su punto fuerte, ¿no? Que son los relés, al fin y al cabo. Sí, pensar que nosotros pasa por nuestras manos muchos productos de fabricantes, incluso de fabricantes muy importantes. Y somos muchas veces tan desconfiados que en ocasiones abrimos el producto y comprobamos que el producto vale lo que vale. Nos hemos encontrado productos de fabricantes súper importantes que cuando lo hemos abierto nos damos cuenta que ellos no lo fabrican, o que la electrónica viene de China, o que los relés son malos porque vienen de China, y entonces estás pagando un gran fabricante cuando realmente no lo es. Al fin y al cabo lo que te está engañando. Y eso en el mundo CanX se está pasando mucho porque vienen muchas cosas de Asia. Entonces, claro, cuando te dicen que tienes un pedazo de actuador en tus manos y que el mayor valor añadido que tiene este producto son los relés que incorpora, es un acto de fe que te lo creas. Aquí lo hemos abierto. Aquí, como os vamos a enseñar, bueno, os vamos a enseñar un poco. Tampoco queremos descifrar la electrónica, es decir, la ingeniería que tiene el fabricante, pero sí os vamos a enseñar que este es el actuador, ¿veis? Este es el actuador de 6 canales,
¿vale? Lo que hemos hecho es desmontar la parte trasera y sacar toda la electrónica. Yo solamente voy a mostrar una parte, es decir, la parte de la electrónica que pone Finder. No sé si lo veis ahí. ¿Lo veis? A ver. Pone Finder. Esto ya dice mucho. Os puedo asegurar, lo hemos desmontado y os puedo asegurar que los relés son Finder. Todo lo que lleva aquí es Finder. Lo más importante de Finder son sus relés, pues están aquí incorporados. Es decir, este fabricante no ha comprado la electrónica a China, no ha comprado los relés en China y como tiene la red comercial ya incorporada, ha intentado encasquetarnos un producto sin el valor añadido que tienen de su relés. Podemos decir que esto es punto a favor. Por la experiencia que tenemos, nos hemos encontrado, como digo, grandes fabricantes que cuando los abres ni la placa electrónica es del fabricante que corresponde. Podemos contar infinidad de experiencias de esto. ¿Qué más cosas interesantes? Pues, a ver, tiene puertas lógicas, tiene temporizadores, tiene un consumo de 10 miliamperios, en fin, es un producto muy interesante. Para nosotros lo más interesante es que si yo en algún momento necesito colocarlo, colocar un actuador en algún lugar donde tenga una carga importante o que quiera asegurarme de que el relé tiene que manejar una carga importante o que tiene que ser una carga peligrosa o complicado o algo, me iría a Finder, ¿de acuerdo? Me iría a Finder porque me da garantía su relé. Pues bueno, no sé, ¿pasamos al tuto o quiere algo hacer mención antes? Bueno, explicar un poco, esta primera parte va a constar de 2 vídeos. Una primera, pues bueno, nos hemos permitido la posibilidad de, bueno, enseñar hacer una pequeña práctica desde el punto de vista, sobre todo práctico, no desde la parte de TS, sino que vamos a enseñar, pues bueno, a cablear un actuador binario y para encender y apagar una lámpara, una práctica sencilla desde el punto de vista práctico, no desde DTS, como digo. Y luego la segunda parte del vídeo, pues vamos a parametrizar y vamos a ver toda la funcionalidad que puede llegar a tener un actuador binario de lo que podemos encontrar en el mercado. Concretamente en Finder vamos a ver toda la posibilidad que tiene y bueno, dar algunos pequeños consejos y cosas que nos podemos encontrar en el día a día que podemos aplicar con este producto. La base de datos está en español. Sí. La base de datos de TS está en español, ¿vale? Luego a los que estéis iniciándose en el mundo KNX a través de TS, que sepáis que bueno, que no tendréis problema con la base de datos porque la tenéis completamente en español. Bueno, pues damos paso al tuto, ¿no? Pues sí. Bueno, pues doy paso al tuto y continuamos la semana que viene con la segunda parte de este tutorial, donde vamos a conocer otro producto del fabricante Finder. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de KNX School. Y bueno, hoy os vamos a presentar 2 productos, aunque en este primer vídeo vamos a presentar primero uno de ellos, que es el actuador binario de Finder. Y posteriormente prepararemos otro vídeo correspondiente al detector de movimiento y presencia con tecnología PIR de Finder también, ¿vale? Este primer vídeo tutorial lo vamos a dividir en 2 partes. Una, donde os vamos a enseñar cómo se cablea un actuador binario, ya que nos lo han pedido que lo mostremos en distintos comentarios, en redes sociales, incluso por correo electrónico. Y bueno, nos parece interesante, pues bueno, aprovechando que tenemos este dispositivo, donde vamos a enseñar en la siguiente parte de este vídeo a cómo parametrizarlo, pues bueno, aprovechamos el cómo se debe de cablear y de esa manera, pues al fin y al cabo, que veamos cómo se instala este tipo de componentes. Veréis que es muy sencillo, muy simple y cosas a tener en cuenta. Y para ello, bueno, como digo, vamos a utilizar uno de los canales, en concreto este actuador binario consta de 6 canales, canales independientes, dispone de 6 relés, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cablear al canal número 1. Este canal 1, como veremos luego más adelante, como digo en el tutorial, pues este canal que vamos a parametrizar y vamos a ver todas las funcionalidades de este dispositivo
para encender y apagar una lámpara, todo lo que se puede llegar a hacer con un actuador binario. Y sacar la idea de que, bueno, al fin y al cabo solamente va a ser para encender y apagar una lámpara, pero que sepamos que hay distintas funcionalidades que llevan estos dispositivos. Pues bueno, para comenzar, pues tenemos que partir siempre de que una instalación eléctrica, del tipo que sea, pues debe siempre ir asociado pues, a una protección. En este caso tenemos aquí una protección magnetotérmica, aparte que debe de tener su protección diferencial, pero bueno, vamos a imaginar que esta es la protección del circuito correspondiente, en este caso va a ser el circuito de alumbrado. Y como digo, veréis que es sencillo a la hora de cablear, que en principio únicamente hay que tener en cuenta lo más básico en instalaciones eléctricas, que al fin y al cabo, bueno, vamos a tener una fase y un neutro, y nunca vamos a pasar por el actuador el neutro. Como sabéis, siempre se debe hacer el corte de carga, siempre cuando no sea en los dos hilos, tanto en la fase como en el neutro. Si se basa en uno, se debe hacer el corte siempre en la fase. ¿Vale? Bueno, pues para ello partimos en primer lugar de, en nuestra instalación, conectar o echar nuestra línea de neutro que vaya a la lámpara. Simulando esto, pues bueno, tendríamos el casquillo, que al fin y al cabo es el que conectaríamos en nuestra instalación. Sería la línea del neutro de alumbrado de nuestra instalación eléctrica, ¿vale? Ya tendríamos, imaginemos que este es el ramal de alimentación del neutro del circuito de alumbrado, ¿vale? Aquí engancharíamos nuestra lámpara, que iría directa a la lámpara. Y luego lo que tendríamos que hacer es llevar la fase al contacto que corresponde al canal que nosotros queramos controlar. En este caso, como veis en la imagen, es un contacto de relé que lo que hace es que abre y cierra cada vez que nosotros mandamos la orden, y haremos la misma función. Desde la protección magnetotérmica cablearíamos hasta nuestro actuador binario en el lugar donde lo tengamos, ¿vale? Lo conectaríamos en el primer borne. Y luego la salida de este actuador binario lo vamos a simular, aunque podría conectar directamente el casquillo. Bueno, vamos a hacer una pequeña simulación. Imaginemos que esta es la salida y tendríamos que llevarlo pues hacia el circuito de alumbrado que queríamos controlar, no al circuito, sino a la lámpara que queremos controlar, ¿vale? En este caso, pues ya sería la fase y la llevaríamos a nuestra lámpara. Como veis, esta parte de instalación ya la tendríamos preparada. Como digo, tendríamos por un lado, tendríamos el neutro directamente a la lámpara, en el circuito de alumbrado correspondiente el neutro iría directamente a la lámpara, y la fase sería la que enviaríamos a nuestro actuador binario, que es el encargado de abrir y cerrar ese contacto que necesitamos para encender y apagar la luz cuando lo necesitemos. Una vez hemos hecho esto, pues bueno, conectamos ya nuestra lámpara y solamente faltaría, como veis, darle a nuestro actuador binario la alimentación bus. De esta manera, pues bueno, tendríamos ya terminada lo que es la instalación de este circuito, de este elemento de control. Y también decir que, bueno, si todo este actuador se fuera a utilizar para controlar un circuito de alumbrado, pues en vez de tener que mandar todas las líneas para alimentar cada uno de los bornes, pues bueno, todos sabéis que se pueden ir haciendo puentes para alimentar siempre y cuando sea el mismo tipo de circuito, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, ya solamente faltaría probar. Como este dispositivo me permite tener un control de forma manual, en el momento que yo le doy tensión bus, porque solamente se alimenta con bus, lo pasaría a modo manual y podríamos confirmar de que el dispositivo
No funciona hasta que no le demos a la protección, ¿vale? Una vez alimentamos la protección, pues ya podríamos controlar nuestro circuito de alumbrado. Esto que he hecho en muchas ocasiones, muchas averías que nos ha ocurrido, pues bueno, el problema es que salta la protección y por mucho que nosotros manipulamos el actuador binario, ¿vale? El alumbrado nunca va a actuar porque la avería se ha producido en este circuito. De esta manera, pues bueno, queremos mostraros en esta primera parte del video tutorial cómo cablear el actuador binario y ahora pasaremos a enseñar a parametrizar este dispositivo, el cual nos ha sorprendido mucho cuando ha llegado porque tiene funcionalidades bastante interesantes y muy útiles para el mundo KNX. Pues dicho esto, continuamos con la parte de parametrización. Bueno, pues vamos a comenzar a parametrizar desde ETS este actuador binario. Y antes de nada quiero hacer un pequeño paréntesis para explicaros la importancia que tiene que los fabricantes en su catálogo de productos siempre faciliten la información de la potencia máxima admisible o la intensidad máxima admisible que soportan sus contactos, ya que es importante que se sepa que si un producto nos dicen que soporta 16 amperios, como es el caso de estos actuadores binarios, no es que soporte 16 amperios para cualquier tipo de carga. Como bien indica aquí, dependiendo del modo de empleo, hoy son lámparas de descarga, si es un motor, etcétera, tiene una potencia máxima admisible. Aunque también hay que decir, por ejemplo, que una de las características que tiene este producto es que tiene una corriente máxima instantánea que soporta de hasta 120 amperios en los primeros 5 milisegundos de funcionamiento, ¿no? Al cerrar ese contacto, pues esa intensidad máxima admisible, la cual, desde mi punto de vista, es una pasada. Bien, como digo, dicho esto, y teniendo en cuenta a la hora de diseño el tipo de carga que vamos a tener en nuestra instalación, la idea es que, bueno, vamos a parametrizar este dispositivo, todas sus funciones, todas sus características principales, y lo vamos a hacer desde ETS y forzando el dispositivo desde el monitor de grupos. No vamos a utilizar ninguna botonera, no vamos a utilizar ningún tipo de interfaz, sino que todas las funciones las vamos a habilitar y deshabilitar desde nuestro menú de diagnóstico. De esta manera, bueno, pues podremos observar y podremos ver el potencial que tiene este entorno, porque para temas de mantenimiento, temas de pruebas, es esencial, sobre todo para los que se dedican al mundo KNX. Es algo básico, ¿no? El saber utilizar bien este entorno, lo cual lo vamos a aprovechar para explicar la funcionalidad de este actuador binario de Fintel. Para empezar, bueno, yo lo que vamos a hacer en primer lugar es enviar, vamos a programar, voy a hacer una programación completa del dispositivo para darle su dirección física y poder empezar a programar todas las funcionalidades y todas las características que vamos a ver del producto. La verdad es que el programa se programa súper rápido. Esto es de agradecer, sobre todo cuando hay que hacer programaciones remotas y aunque de forma remota es cierto que tarda un poco más, pero bueno, in situ en la instalación, la forma de programar, la velocidad de programación es de agradecer y tarda muy poco en comparación con otro tipo de productos que nos podamos encontrar en el día a día de KNX. Como digo, para empezar, bueno, he creado dos direcciones de grupo, una que es conmutar y otra de estado. Ahora enlazaremos sus objetos de comunicación y vamos a partir, bueno, para ver los parámetros de este dispositivo, vamos a partir de sus características generales, ¿no? Vamos a partir de la configuración general de este dispositivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues en primer lugar tenemos el tema de activar teclado. Esta primera función lo que nos hace es que nos permite, como vais a ver ahora aquí en el vídeo, es que si yo pulso, se me enciende una luz que pone test, que al fin y al cabo lo que me va a permitir
es forzar cada uno de los canales. Si yo vuelvo a pulsar de forma corta este botón, ya por mucho que yo pulse los distintos canales, no me va a permitir la manipulación. Bueno, pues la función de activar teclado me va a bloquear esta característica, que bueno, en determinadas instalaciones es importante tenerla bloqueada para evitar la manipulación del dispositivo. Más que nada porque si estamos en modo de test, no va a hacer caso a las órdenes que enviemos, porque al fin y al cabo el hacer el test es porque entra en modo de prueba para, pues bueno, imaginaos que tenemos una instalación y queremos encender momentáneamente los circuitos de alumbrado para saber cuántas lámparas tenemos fundidas. Bueno, pues de esta manera, por mucho que mandemos una orden de apagado, no se va a ejecutar. Por lo tanto, en algún tipo de instalaciones, para evitar esta manipulación, pues activaríamos el no del teclado para evitar, como digo, el poder encender y apagar o activar y desactivar cada uno de las salidas relé que tiene este actuador binario. Luego tenemos otra, en el apartado de configuración general, tenemos otra función que es el valor de forzado de todos los canales, y es que aquí tenemos un objeto de comunicación que se llama todos los canales, que es el 103, que cuando enviamos un 1, enviamos un 1, lo que nos va a hacer es que todos los canales de este actuador se nos van a comportar de una manera determinada y se bloquea. Es decir, si yo mando un 1 ahora mismo a este objeto de comunicación en su dirección de grupo determinada, pues se apagarían todos los canales. Es decir, abriríamos todos los contactos de este actuador binario. Pero además no podríamos actuar sobre cada canal, porque quedaría bloqueado. Para desactivarlo tendríamos que mandar un 0 y quedaría totalmente desactivado eliminaríamos ese bloqueo del actuador binario. Una vez dicho esto, bueno, son las características generales que tiene, son dos características simples y bastante funcionales, pero luego aparte tenemos cada canal que lo podemos configurar de forma independiente, que utilizando el canal 1, que es donde tenemos conectada nuestra lámpara, es el que vamos a parametrizar para que veamos todas estas funcionalidades. En primer lugar, bueno, por defecto tenemos estos parámetros. En primer lugar tenemos el tipo de contacto, que nos indica si lo queremos normalmente abierto o normalmente cerrado. El estado inicial, que nos va a indicar cómo queremos que se encuentre nuestro canal del actuador. Luego tenemos el valor de prioridad única, que es exactamente igual que el valor de forzado de todos los canales, con la diferencia de que este corresponde de forma independiente a cada uno de los canales. Es decir, cómo queremos que se comporte cuando lo bloqueamos de forma independiente, no de forma conjunta, ¿vale? Es importante tener esa distinción, ¿vale?, entre uno y otro. Luego tenemos la función, que tenemos distintos tipos de funciones, que las vamos a ver parametrizando el dispositivo. Luego tenemos una serie de funciones lógicas, las cuales las vamos a ver también a continuación. Y luego tendremos el tema de habilitar escenas, que veremos cómo se ejecuta una escena. Vamos a partir con el tema de la conmutación on-off. Bueno, al fin y al cabo una conmutación sencilla, pero a mí lo que me interesa enseñaros, bueno, cómo se comportaría, cómo se comporta o cómo podemos forzar un canal desde la ventana de diagnóstico desde ETS. En primer lugar, lo que vamos a hacer es que su estado lo vamos a enviar al estado on-off. No hay que confundirlo con el estado de salida complementaria. Este estado lo veremos más adelante, que lo que hace es que si el estado envía que el contacto se encuentra encendido, bueno, la lámpara se encuentra encendida, el complementario nos envía el valor contrario, nos dice que está apagada. Esto, digamos, tiene gran utilidad sobre todo para el tema de visualizaciones y recesión de estados, de que en vez de utilizar lógica para apagar o encender un determinado icono, pues podemos aprovechar estos estados para hacer esta función y no tirar de lógica, ¿no? Y no saturar a lo mejor la capacidad que puede tener un dispositivo de hacer esa lógica interna. Y luego, por otro lado, pues bueno, tenemos que enlazar el canal 1, aunque pone regulación, no es regulación,
Es una traducción, en este caso aquí que viene errónea, pero se está solventando, que seguramente cuando empecéis a descargaros el archivo ETS para parametrizar este dispositivo ya venga corregido. Y lo que hacemos es que lo enlazamos con el conmutar en su dirección de grupo correspondiente, ¿vale? Tenemos aquí el canal 1 de conmutar y el estado. Una vez hecho esto, pues bueno, vamos a parametrizarlo. Vamos a programar, en este caso aplicación, no tenemos que hacer una programación completa. Como digo, la programación es bastante rápida. Y hecho esto, pues bueno, ahora nos iremos a la ventana de diagnóstico y en el monitor de grupo, como todos ya habréis visto en otros tutoriales y demás, bueno, vamos a forzar esta salida de conmutar, que por defecto, dependiendo de la dirección de grupo y el tipo de dato que tenga, esto se modificará automáticamente para enviar los valores, no tenemos que modificarlo nosotros en principio. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues iniciando el monitor de grupo, dándole al play, mandamos un encendido o mandamos un apagado. En todo momento se nos está mandando esa información de estado donde nos dice si la lámpara se encuentra encendida o si se encuentra apagada, ¿vale? Vamos a borrar esto, dejamos el monitor ahí puesto y lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a empezar a parametrizar las distintas funcionalidades que tiene este dispositivo. Vamos a hacer, por ejemplo, la de activación retardada, que tiene como característica, una vez la he habilitado esta función, se nos ha abierto aquí un objeto de comunicación que se llama retardo de activación. Vamos a crear esa dirección de grupo, le voy a llamar retardo, y la vamos a añadir en su dirección de grupo correspondiente. Vale. ¿Qué características tiene esta función? Bueno, como su propio nombre indica, es que cuando yo envíe la orden de encendido va a tener un retardo de encendido. En este caso vamos a poner 2 segundos para que lo veamos. Vamos a coger, nos vamos a venir aquí y vamos a hacer una programación de aplicación. En este caso va a tener un retardo de encendido, como digo, lo veremos ahora en el monitor de grupos, pero tienen una característica y es que ese tiempo, voy a borrar para eliminar información innecesaria, como digo, tiene un objeto de comunicación que nos permite modificar ese tiempo. En primer lugar, como hemos dejado, como digo, 2 segundos de retardo, lo vamos a ver ahora, vamos a darle a escribir, no se va a encender hasta que no pasan los 2 segundos, ¿vale? Que lo podemos comprobar aquí. Se ha encendido se han mandado la orden a las 15:41 y se ha encendido a las 15:43, transcurridos los 2 segundos, ¿vale? Vamos a mandar el apagado sí lo hace instantáneo, pero lo que yo quiero que veamos es que en esa dirección de grupo que hemos asociado ese objeto de comunicación, automáticamente se me cambia el tipo de dato, como lo veis aquí en el monitor de grupo, le ponemos por ejemplo 5 segundos, lanzamos, hemos enviado esos 5 segundos, lo podemos comprobar aquí, ¿vale? Y ahora cuando yo envíe esa orden de encendido, vamos a darle a escribir el encendido en el objeto en la dirección de grupo donde tenemos asociado el objeto de comunicación de conmutar, enviamos el encendido y cuando pase esos 5 segundos se debe de encender, ¿vale? Como veis, a las 16:35 se ha mandado la orden de encendido, pero se ha encendido a las 1:40. Ahora mandamos la desconexión y se queda totalmente desconectada la lámpara. Una vez hecho esto, vamos a detener, vamos a borrar y vamos a continuar con la explicación de las distintas funciones. Al fin y al cabo, la función de desactivación retardada es exactamente igual que la otra, con la diferencia de que el apagado va a tardar un tiempo en realizarse, ¿vale? Cuando me ha salido esta ventana, y es porque al cambiar la función, el objeto de comunicación de retardo de encendido se me va a eliminar y por lo tanto me va a decir que va a haber una serie de modificaciones en las asociaciones que ya he hecho con anterioridad, ¿vale? Yo le digo a que sí y de la misma manera yo tengo ahora un retardo en la desactivación. De hecho lo vamos a probar.
se me ha desenlazado ese objeto de comunicación que tenía a la conexión, ¿vale? Ahora lo tengo a la desactivación, lo cual lo vamos a meter, ¿vale? El conmutar y el estado lo tengo correctamente. Y lo que vamos a hacer es programarlo de la misma manera. Vamos a dejar los 5 segundos para ver que tarda 5 segundos en desactivarse. Programamos, perdón, no vamos a hacer una programación completa. No vamos a hacer una programación completa, vamos a hacer una programación de aplicación. Y veremos cómo se comporta. Vale, hecho esto, nos venimos a diagnóstico, le damos al play. Y si yo mando la orden de encendido a la dirección de grupo de conmutar, se enciende la lámpara, la he hecho correctamente. Y ahora cuando mande el desconectar, transcurridos 5 segundos, que será a las 54, ¿vale? A las 18:54 se producirá esta desactivación. Como digo, de la misma manera, tendríamos un objeto de comunicación que nos permitiría cambiar ese tiempo. Tenemos otra función que es la de intermitencia, ¿vale? Que se crearían dos objetos de comunicación para poder cambiar el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. En este caso, para que lo veamos, vamos a poner 2 segundos de encendido y 2 segundos de apagado. Vamos a programarlo. En este caso se tiene que apagar cuando mandemos la orden de apagado. Continuamente el actuador estaría encendiendo y apagando hasta que no mandemos la orden de apagado. Lo vamos a ver aquí ahora. Damos al play. Escribimos la orden de encendido. Y vemos cómo continuamente hace el encendido y apagado. Si mandamos el desconectado, automáticamente el actuador deja de hacer esa función, ¿vale? Dicho esto, pasaríamos a otra función que sería la de luz de escalera, que realmente es exactamente igual que la retardada, con la única diferencia que no me permite modificar con un objeto de comunicación este tiempo. Este tiempo siempre se va a quedar preconfigurado con el valor que tiene. Ambos, tanto lo que es luz de escalera como la desactivación retardada o la activación retardada, son redisparables. Cada vez que yo esté mandando un valor, da igual que sea un 1 o un 0, cada vez que yo esté mandando un valor, siempre se va a estar ejecutando esa función. ¿Eso qué quiere decir? Muy fácil. La luz de escalera, a la hora de configurarla, ¿vale? No tenemos aquí retardo ni nada, lo tenemos configurado como antes. Como veis, no tenemos ese objeto de comunicación que necesitamos. Pero la luz de escalera, a la hora de parametrizarla, que al fin y al cabo le hemos dado, bueno, le hemos puesto 30 segundos, pero le vamos a poner menos, ¿vale? Le vamos a poner 5 segundos. Programamos la aplicación. Y ahora veremos que cuando yo mande la orden, si yo mando un encendido, la lámpara se mantiene encendida, pero si yo mando un apagado, transcurridos esos segundos, esos 5 segundos, se apaga, ¿vale? Realmente a la hora de hacer la instalación, lo que se debe de hacer, ¿vale? Aquí lo podemos comprobar, 5500. Es que si ponemos un interfaz de pulsadores o una botonera para hacer esta función de temporización, en el flanco ascendente mandamos el 1 y en el flanco descendente automáticamente mandamos el 0. No hacemos un envío de que cada vez que pulsemos envíe un valor inverso o el otro. En este caso, a la hora de pulsar en el flanco ascendente activamos el reloj y al soltar que se envíe la orden de apagado y que transcurrido el tiempo parametrizado se apague la lámpara. Cuando he dicho antes que es reactivable, quiere decir que
tanto en encendido como apagado, da exactamente igual. En este caso lo voy a hacer en el apagado. Si yo mando el encendido, la lámpara se enciende, y si yo mando continuamente apagados, la lámpara en ningún momento se va a apagar transcurrido los 5 segundos. Como veis, es redisparable y podemos configurarlo de tal manera de que la lámpara no se apague hasta que no se hace o se emite el último valor y transcurre el tiempo parametrizado, ¿vale? Como digo, tanto la función de luz de escalera como la desactivación retardada hacen la misma función, con la diferencia de que la desactivación retardada nos permite modificar el tiempo que nosotros deseemos desde una dirección de grupo a la que esté asociado ese objeto de comunicación que os he enseñado antes. Pues bien, dicho esto, continuamos a continuación con el tema de las funciones lógicas. Estas funciones lógicas siempre van a ir asociadas al tipo de función que tengamos. Es decir, si tenemos una función lógica que se cumpla, en este caso una puerta A o una puerta OR o XOR o lo que sea, ¿vale? Cuando se cumplan las condiciones, que ahora las vamos a explicar, se va a ejecutar el tipo de función que tengamos. Si tenemos una función luz de escalera, cuando se cumpla esta puerta A, se ejecutará la luz de escalera. Y cuando no se cumpla, enviaría el 0 y empezaría la cuenta atrás de los 5 segundos, ¿vale? En este caso, pues bueno, para verlo más fácil, vamos a poner el modo de conmutación, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a crear dos direcciones de grupo, que va a hacer lógica 1 y lógica 2. Cuando hemos habilitado esta función lógica, bueno, tendremos que conocer cómo funciona la lógica. De hecho, haremos un video tutorial de funciones lógicas. Vamos a, por ejemplo, la puerta OR. La puerta OR, para aquellos que no lo sepan, la tabla de verdad es que la salida siempre nos va a dar un 1 siempre y cuando alguno de los operadores lógicos sea 1 o todos sean 1. En el caso de que todos sean 0, la salida será 0. En este caso, la lámpara estaría apagada. Cuando habilitamos el tema de la función del operador lógico, tenemos dos opciones que nos aparece aquí, dos objetos de comunicación, que es entrada lógica 1 y entrada lógica 2. El operador lógico siempre cuenta con dos entradas lógicas, ¿vale? En este caso la enlazamos la 1 con la 1 y la 2 con la 2. Y la salida es el objeto de conmutación. El objeto de comunicación es el del tema de conmutar. Lo que es la salida del relé va a ser la salida de la operación lógica. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, una vez parametrizado esto, vamos a programar nuestro actuador binario. Y como veréis, el conmutar va a ser nuestra salida, ¿vale? Luego, cuando la tabla de verdad de la lógica 1, lógica 2 se cumpla, se activará y desactivará esa salida. De todas formas, nosotros, vamos a borrar todo esto, podríamos forzar esa salida, siempre nos permitiría forzar la salida, ¿vale? Esa salida se puede forzar, pero si yo, por ejemplo, a la lógica le mando, vamos a mandarle primero un falso a la entrada de lógica 1 y un falso a la entrada de lógica 2, ¿vale? La lámpara no se va a encender, pero si yo mando un verdadero, por ejemplo, a la lógica 2, la lámpara se enciende. Si yo a su vez envío un verdadero a la lógica 1, la lámpara se sigue encendiendo. Si yo mando un apagado a una de las lógicas, en este caso la lógica 1, la lámpara sigue encendida, y si se lo mando a la lógica 2, se cumpliría en su tabla de verdad de que las dos son falsas, por lo tanto, la lámpara se apagaría, ¿vale?
Es una forma de que, bueno, este dispositivo ya lleva internamente lógica que se puede utilizar para las distintas funciones que tengamos. Luego tenemos, aparte de estas 3 puertas lógicas, tenemos una que se llama puerta, que su función lo que consiste es que cuando la habilitemos, nos aparece un objeto de comunicación que se llama bloqueo puerta, que lo que va a hacer es que va a bloquearse la salida, lo que es la salida de nuestro relé, se va a bloquear si sobre esta puerta enviamos, en este caso, un 1. Si enviamos un 1, la puerta quedaría bloqueada, es decir, quedaría bloqueada lo que es la salida. Y si mandamos un 0, en el caso de este que he modificado ahora mismo, también quedaría bloqueada. Para desbloquearla habría que mandar el valor contrario, ¿vale? Una forma de elegir con qué queremos bloquear, si queremos bloquear con un 0 o queremos bloquear con un 1 la salida de nuestro actuador. Y luego tenemos el tema del umbral. El tema del umbral, lo que vamos a hacer, tengo que eliminar este objeto de comunicación, voy a crear uno nuevo que se llame prueba umbral. Vaya por Dios, aquí, prueba umbral. Y lo que hacemos es que añadimos unos umbrales. En este caso vamos a añadir un umbral de 500 y un umbral de 100. Dependiendo de si ponemos, si es arriba o el método de comparación arriba o abajo, realizaremos una función u otra. En este caso, ¿cómo se hace? Muy fácil. Nosotros cogemos el canal de regulación, que es la prueba del umbral, y lo asociamos, y luego nos permite modificar estos umbrales, ¿vale? Tanto el umbral de alta como el umbral de baja. Estos umbrales que hemos considerado nosotros de 500 y 100. Vamos a programar para ver qué funcionalidad tiene. Programar aplicación. Y ahora veremos cómo, en este caso viene por defecto por pulsos, pero si nos venimos al umbral, si yo digo que nos encontramos en 600, la lámpara se enciende. Si lo ponemos en 450, la lámpara sigue encendida, porque la lámpara se deberá apagar una vez pase el umbral por debajo de 100. En este caso, si yo pongo 99, se apaga. Pero si yo pongo a continuación 400, la lámpara tampoco se va a encender, porque para que se encienda tiene que pasar de 500, ¿vale? En este caso, si ponemos 500, ya se encendería. En este caso la vamos a apagar. Y por último, lo que nos queda de este actuador, pues bueno, es el tema de escenas, que habilitaríamos las escenas. En este caso, si habilitamos las escenas, nos diría qué número de escenas querríamos tener, escena 1, y luego, pues bueno, indicar de cómo queremos que se comporte en esa escena, si queremos un apagado o queremos un encendido. Y por último, permitir si queremos memorizar esa escena. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues si decimos que sí, memorizaría el estado en que se encuentre en ese momento el canal del actuador. Si lo encontramos a lo mejor, si la escena 1 es apagar y yo permito la adquisición de la escena, lo que hacemos es que si esa lámpara se encuentra encendida y queremos memorizar eso, pues haciendo una pulsación larga con una botonera multifunción o con lo que vayamos a ejecutar esas escenas, pues almacenaría los últimos valores que tendríamos de cada uno de los dispositivos y se ejecutarían estas escenas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, en principio estaría todo más o menos explicado. Espero que os haya gustado este tutorial y ahora comenzaremos con un tutorial conjunto con el detector de movimiento y presencia con tecnología PIR, ¿vale? Pues bueno, como digo, continuamos con el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.